empezar el acto de hoy, o la sesión de hoy. El acto parece muy serio, no muy formal. Y lo que menos queremos es que sea demasiado formal. Lo que queremos es aprovechar el tiempo, ¿no? Bienvenidos a todos a esta ponencia de Cristina Aranda, que forma parte de uno de los eventos destinados, orientados al Consejo Asesor de la Cátedra, Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. La cátedra tiene un consejo de dirección, que es el que se reúne todos los viernes. Somos 10 personas, profesores y gente del sector público y privado. No solo profesores, para que no nos lo comamos y hicimos y hagamos todo aquí, sino que también los de fuera nos pongan un poquito las pilas y nos indiquen líneas de colaboración, líneas de trabajo, etc. Luego tenemos el consejo asesor, que está formado por ya 30 y tantas, ya no sé ni cuántas somos, 20 y algo, que están en la página web, está todo puesto, etcétera, que hemos ido conformando poco a poco, según también el interés que han ido mostrando algunos de ellos. A unos le hemos pegado el toque. Oye, nos encantaría que participara en este tipo de actos, reuniones, trabajo, ¿vale? Y en otros casos, oye, yo quiero participar, me gustaría formar parte de la cátedra, ¿no? De la cátedra del Consejo Asesor. El Consejo Asesor nos cuenta los problemas que tienen fuera, qué tipo de trabajo están desarrollando, etc. Una de las cosas que hemos empezado ya este año es hacer visitas desde la cátedra a los consejos asesores. Ya tuvimos el primero. en Intech. Intech, exactamente, reclusión en Intech. Este jueves creo que era también, ¿no? El de Atlantis, con Winter, que también pertenece aquí está Jaime por ahí también. Hola Jaime, que también pertenece al Consejo Asesor. Que incluso hemos tenido ya alguna reunión del Mapa Bob para intercambiar ideas y nuevas propuestas, etc. Y es una forma de conocernos y saber lo que están haciendo. Sobre todo porque luego damos publicidad, nos dicen, oye, estamos haciendo este tipo de cosas y los otros por el otro lado también. Estamos haciendo de nexos de unión, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea de la cátedra. En la cátedra al final no tenemos a 20 personas programando o analizando o haciendo algún tipo de negocio, etcétera, porque somos nosotros y lo que sí queremos es activar a los sectores, al público, al privado, para que sean ellos, ¿no? Al final los que hagan las cosas, ¿no? Realmente nosotros haremos, en todo caso, algún prototipo, alguna muestra de pruebas de concepto, algunas cosas así concretas para que después el sector lo asuma y lo coja, ¿no? Bueno, en el acto de hoy tenemos a Cristina Aranda. Ahora la presentaré más formalmente con el currículum. También tenemos a Carlos Alberto, yo creo que conocidísimo por todo el mundo ya, subdirector de la cátedra y director de estrategia de Caja 7, que es quien ha patrocinado la cátedra. Ya llevamos 2 años y ya está firmado el siguiente, con lo cual la verdad que estamos encantados. Hemos hecho, creo que entre todos, un equipito que se mueve y con ustedes, que siempre nos están sugiriendo cosas, nos están comentando cosas. Este es un tipo de encuentro que debería ser eso, precisamente, antes hablando en el café, pues yo creo que ya han empezado a salir alguna cosa, ustedes trabajan este tema, no sé qué, pues realmente es interesante también para este tipo de cosas. Y bueno, Caja 7 yo creo que le tenemos que dar las gracias por el patrocinio y hacer realidad esta cátedra que ellos pensaron hace ya 3 o 4 años. Muchas gracias, José Luis, y bienvenidos a todos. Yo veo a la juventud arriba, pero también nosotros aquí debajo, y a mí me sale me preguntaba ahora escuchando a José Luis, si nos imaginamos el mundo sin Internet, ¿no? Hoy decimos, oye, el mundo como lo conocemos podría funcionar sin Internet, y posiblemente no, ¿verdad? Pues lo mismo pensamos en Caja 7 de esta cátedra, ¿no? Es decir, nos imaginamos el futuro de las empresas sin transformación digital. Pues seguramente de las empresas que existen actuales en los sectores, si no nos transformamos, no vamos a estar en este futuro cercano o presente. Por tanto,
Si la misión de Caja 7 como entidad es contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, y para eso lo que hacemos es satisfacer necesidades financieras, y lo que generamos lo devolvemos a la sociedad, pues que haya personas como la universidad, más empresas que estamos alrededor, punteras en esto de la transformación digital, investigando por un lado y transfiriendo a los que tienen menos posibilidades por otro, pues para nosotros es un orgullo. Por tanto, si un grupo de personas pues son gente que pueden ser muy buenas, cuando los llevamos a equipo es cuando tenemos un objetivo común y todos vamos en la misma línea. Entonces yo quisiera felicitar a ustedes, ¿no? A los miembros del Consejo Asesor, porque sin duda el reto de la transformación digital no solo de las empresas, sino de las comunidades y de nuestro país y del mundo es un reto muy grande, pero juntos estamos demostrando que pasito a pasito lo vamos a conseguir, y por tanto hoy es un día especial. Tenemos con nosotros a Cristina Aranda, Cris, como dice ella que la llamemos, y esto no solo es importante porque este acto es solo para ustedes, por ser miembros del Consejo, que nos podamos seguir formando. Al final de esta sesión le contaremos la que tenemos prevista ya para marzo, que también pues va a ser excepcional y creo que les va a gustar. Pero también, aparte de contar con estos ponentes, lo más importante es el networking que estamos haciendo entre nosotros, ¿no? Ahora, pues, como decía José Luis, y ahora lo acabamos de ver aquí, pues cómo partes de ustedes hablan con otros, que tenemos sinergias y necesidades conjuntas, y de ahí están saliendo muchas realidades, ¿no? Por tanto, yo termino agradeciéndoles a ustedes que estén aquí, no por estar en esta cátedra, que sí, sino por todo lo que están haciendo por nuestras islas y por nuestra comunidad. Así que muchas felicidades y yo pido un aplauso para ustedes. Bien, nuevamente toca presentar a Cristina el currículum y empezaremos la charla. Pero, como Carlos bien acaba de decir, el Consejo de Asesor está aquí, o una parte, y sí sería interesante que Cristina les conociera a ustedes. Con lo cual, creo que si hacemos un turno muy rápido, simplemente decir nombre, empresa y ya está, para conocernos un poquito y... ¿Queréis el micrófono? Sí. Voy. No sé si... yo creo que pasarlo, no sé si... Eso, le damos un chillido. ¿No se oís? Sí. Ey. Déjame que había truco. A ver. Sí, además vale, por temas yo lo COVID a decía lo mejor es mejor así. por el vídeo. Sí. Ah, mira ya, ¿no? Sí. Ahora parece. Sí. No. Bien, me vais indicando, por si yo no los conozco. Venga. No, ellos se presentan. ¿Qué? Hola, Miriam Martín, del ISTAC. Gustavo Rodríguez, del IATEXT, Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Francisco Carrera, del IATEX, igual que mi compañero. Terry Mederos, Turismo de Tenerife. Isabel Sánchez, de la Universidad de La Laguna. Jesús Alberto González, también de la Universidad de La Laguna. Miguel Pintor, del Cabildo de Tenerife. Ginés León, de reforzar el Departamento de Big Data de TICSA. Julio Benito, de la Universidad de La Laguna. Antonio Esteves, Open Canarias. Tony Dorta, de Arte Consultores. Ya llega Raquel. Guillermo Esquivel, de TICSA y doctorando de la Universidad de La Laguna. Antonio Cedeño, de la Universidad de La Laguna. Jaime Pérez, de Atlantis Vinter. Jesús Rodríguez, de LITER. Samuel Tarife, de Caja 7. Alicia Álvarez, directora general de modernización del Gobierno de Canarias. Daniel González, del Cabildo de Tenerife y de la Universidad de La Laguna. Muy bien. Gracias, Cristina. Vamos a apagarlo. Tratar de conocerlos a todos y a todas. Bueno, pues ahora toca a Cristina. Bien,
Cristina Aranda Gutiérrez, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada por el Instituto Ortega y Gasset. Ortega y Gasset de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Máster en Internet Business por el ISDI, licenciada en Filología Hispánica por la UAM, Social Innovation Fellow de la Embajada de Estados Unidos en España y Meridian International Center, cofundadora y directora de desarrollo de negocio de Big Onion, de reciente... Sí, la acabamos de lanzar. Muy bien. Cofundadora de Mujeres Tech y Aliados, miembro del Comité de Igualdad de Género de la Sociedad Digital de Red, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, miembro del Comité Think Tank COVID-19 y Futuro del Gobierno de Aragón y responsable de nuevas tecnologías, directora del módulo 8 Data in Real Life del MDA del ISDI y profesora homologada de la EOI, cofundadora de ELIS Alicante y Spain AI Aragón, evaluadora de startups, están de moda ahora, reciente la normativa nueva que han sacado, del European Network of AI Excellence Center. 2020, una de las 25 personas más influyentes en el sector de Internet en España por Mercados. En 2019, top 9 jóvenes emprendedores de España. 2018, finalista de premios avanzadores. 2018, top 10 en categoría revelación y emprendedoras de las top 100. Y el 2016, premio Mujer. Muchísimas gracias. No, casi nada. Muchísimas gracias. No me aburro. Muchísimas gracias. Bueno, como os ha dicho, yo siempre digo que empecé filología hispánica para forrarme. Luego, claro, en el mundo empresarial pues poco interesa el MIOCID, pero poco a poco me voy a forrar. Dame tiempo, en 5 años me voy a forrar. Acabamos de lanzar Big Onion, que es una empresa en la cual tengo la grandísima fortuna de contar como socia a Montse Guardia, un ex CTO de los Juegos Olímpicos con Atos, ex CEO del Banco Sabadell y una de las precursoras, ¿me puedo quitar esto? Tengo el certificado y todo, una de las precursoras de Alastria, que es el clúster de blockchain de España y que es referente de España y mundial, porque está ayudando a la Comisión Europea, a la Comisión Europea a trabajar en esa identidad digital a través de blockchain. Bueno, y está en un montón de cosas, ¿no? También tengo la suerte de contar como socio a Paul Barbenbergen, me voy a aprender bien el apellido, es uno de los fundadores de Spain AI España, una asociación referente y lleva trabajando en Deloitte, banca y demás como Head of Data e Inteligencia Artificial. Él es físico, Montse es ingeniera de telecomunicaciones y yo soy doctora en lingüística. Hice mi tesis sobre cómo los hablantes creamos y procesamos nuevos nombres de marca. La creatividad léxico-semántica, que luego causalidades o casualidades de la vida, como decía Steve Jobs, ¿no? El Connected Dots, pero resulta que ahora lo aplico a la hora de vender o trabajar en procesos de procesamiento del lenguaje natural, en concreto de automatización inteligente de procesos. Bueno, y como ya me han explicado, esto es como gran parte de los aquí presentes, sabéis, las disrupciones, las tecnologías, no me voy a detener, simplemente estamos viendo ahora pues, el blockchain, el deep learning. Habrá cosas que os resulten redundantes porque ya tenéis ese conocimiento, pero como yo veo una audiencia que no sé el conocimiento que tiene, yo he ido a explicar lo más básico. Bueno, esto os acordáis del anuncio, ¿no? Pues resulta que hubo el clipping de este anuncio. Sobre este anuncio se habló más de la inteligencia artificial, de cómo había sido creado, que del propio anuncio en sí, que luego el guión, el copy está muy bien. Pero para que veáis toda la repercusión y la dupla creativa también de la inteligencia artificial en esos procesos. Y yo me voy a centrar en la parte de procesamiento del lenguaje natural, porque es lo que me ocupa, lo que sé un poquito, y para lo que estoy aquí, ¿no? Statista habla de que ya mueve un montón de dinero y vamos a entender luego por qué mueve tanto dinero, lo vamos a ver, y por qué esa necesidad de generar tecnologías del habla. Con el equipo de IATest, estábamos hablando, ahí viene mucho dinero de los fondos europeos y no saben en qué gastarlo porque no tienen el conocimiento de desarrollar todo ese procesamiento del lenguaje natural o tecnologías del lenguaje. Luego, Brain Venture Capital, del cual soy consejera asesora,
Pues ya ahí vemos Venture Capital que simplemente se pone en foco en Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ven que es una tecnología que es... A mí cuando me hablan de inteligencia artificial y utilizan el futuro, digo, ¿por qué utilizas el futuro? Si nada más utiliza abrir ya el smartphone, ya está geolocalizando presente, más presente, imposible. Y afecta a todas las industrias de forma diferente. Pero si nos vamos ya a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial presentada hace un año, el pasado diciembre, veis que hay un montón de objetivos, bueno, un montón, no, 2, 4, 6, 7, pero el segundo de aquí, no sé si tiene puntero, bueno, el de proyección de la lengua española. O sea, claro, y luego vamos a entender por qué. Se está desarrollando la tecnología en Polonia de la lengua española, en Silicon Valley. ¿Y qué pasa en España? Con el potencial y la cantidad de estudiantes que tenemos de filología y lingüística. Y luego, sectores, bueno, y también aquí me interesa y vamos a hablar de los valores humanistas y sobre todo de la inteligencia artificial inclusiva, porque vamos a entender cómo se entrenan las máquinas y muchos de esos corpus, que son los datos de humanidades, ahora lo veremos, están sesgados. Y vamos a ver el impacto negativo a la hora de desarrollar o producir servicios, ¿no? Y aquí, todos los sectores de mayor impacto, pues turismo que nos puede interesar, ¿no? Que se presentó el plan director de inteligencia artificial el pasado viernes, energía, medios de comunicación. Y claro, esto yo supongo que estáis, pero yo simplemente es para hacer un repasito, por si hay alguien aquí que necesita un repaso de lo que es la inteligencia artificial, pues es dotar de áreas de funciones cognitivas, normalmente asociadas al humano, para que la máquina piense, tome decisiones, extraiga patrones y resuelva problemas, claro, pero la máquina necesita ser entrenada. Y hay dos tipos de inteligencia artificial, según Russell and Norvig. Está la inteligencia artificial persona-máquina, como vemos ahí el chavalín, ¿no? Pues, que habla con el asistente virtual, que son sistemas que piensan y actúan como las personas, ¿no? Esa interacción, donde, como no, la conversación, la lingüística tiene un papel totalmente relevante. Y máquina a máquina, como estamos viendo el Tesla, donde 7 ordenadores a bordo se van comunicando entre ellos y van tomando decisiones y se van comunicando esos sistemas, ¿no? Los sistemas expertos y demás. Y claro, ¿por qué ahora? Claro, esto la gente, los que tenéis conocimiento, quienes tenéis conocimiento lo entendéis, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué ahora me dan la torra con...? Pues resulta que es que se ha creado el marco perfecto, que es el hardware, el procesamiento. Hay una computación mucho más barata. De hecho, yo estuve trabajando en una empresa de software donde emulaban un campo eólico de 200 aerogeneradores por muy poco precio, por $2.000. ¿Por qué? Porque tenemos las tarjetas gráficas de imagen que permiten, las GPUs, que permiten una computación muy rápida. Y de ahí el que Nvidia haya subido sus acciones. ¿Por qué? Porque permite esa computación barata. Luego el Internet de las cosicas, que es como dice Aragón. El Internet de las cosas. No hay más cosas conectadas que personas en la faz de la Tierra. Y esas cosas emiten datos. Y claro, los datos por sí mismos no valen nada. O sea, yo he llegado a empresas, no, nosotros tenemos Big Data. No, tú tienes un Excel. Y luego sky the limit, esa es la actitud. Big Data, como sabéis, son gran cantidad de datos, muchos datos procesados en tiempo real, generados en tiempo real, o que tenemos ya un histórico, como las telcos, energéticas y demás. Pero claro, los datos por sí mismos no tienen sentido. O sea, como no sé, la información en Google. Si yo no la proceso, no tiene sentido. Ahí es donde interviene la inteligencia artificial, que se nutre de la materia prima de los datos. Y ahí extrae pues, patrones para bien hacer la robótica de un proceso, como vemos ahí el camarero robot, personalizar mi consumo, por ejemplo. Si entro en Netflix, pues me va a personalizar, me va a recomendar. Luego aquí, si tenéis tiempo libre, sabéis que Netflix ofrece $1 millón a quien mejore la recomendación, el algoritmo. O sea, si tenéis tiempo, oye, yo probaría. Y conocimiento también, muy importante. La personalización. Pero aquí hay una contrapartida. Los que somos de pre-era Internet, en COU, cuando estábamos en esa cosa que se llamaba COU, tú estabas hablando con una amiga, un amigo, y te decía, pues yo escucho Manowar, me gusta el heavy. Y entonces, bueno. Y eso te permitía una apertura de conocimiento que ahora, igual esa personalización te condiciona en la adquisición. De hecho, Radio 3 dice la música sin algoritmos, ¿no? Pues
Claro, ahí también está bien en la experiencia de usuario, pues por ejemplo en turismo o en muchas otras cosas, pero también darse cuenta de que hay que conocer otras cosas, ¿no? Que el algoritmo no me dice. La predicción, quienes trabajáis en industria, predicción de rotura de stocks o predicción de rotura de componentes, importante. O la automatización, que es lo que vamos a trabajar, no, bueno, es lo que trabajo yo, pero que es lo que os voy a presentar, ¿no? La automatización inteligente de procesos. Y claro, lo de la inteligencia artificial, la robotización, viene ya de mucho antes. Ya en el siglo XIX, Mary Shelley, en Frankenstein, ya ideó esa cosa que se le da vida, ¿no? a esa máquina. Pero es que en el siglo XVIII, Pierre-Jacques Tudor creó un autómata de Breiter, a ver, no escribía el Quijote, pero, oye, mira, en el siglo XVIII ya escribía, ya era un autómata que ya intentaba procesar el lenguaje. Y la gran Ada Lovelace, que fijaos, ese componente de ser poetisa, de ser creadora e ingeniera, ese componente híbrido, ese conocimiento renacentista, pues le permitió adentrarse y generar el algoritmo. O sea, la primera computadora, pero es que ella dijo, es que las máquinas van a, fijaos, a finales del siglo XIX, van a poder generar música. O sea, ella ya decía, ya se adentró, ahora la gente dice, hola, una inteligencia artificial que ha creado música. Pues ella ya lo dijo, Y claro, también, Alan Turing, se habla mucho de Turing, pero la señora Joan Clark también fue fundamental. Un montón de lingüistas, bueno, ella era estadista, pero la tuvieron que contratar como lingüista, porque no se podía contratar mujeres estadistas y le pagaban menos, y en su ficha ponían lengua, idiomas, y pusieron ninguno. Digo yo que el de lengua materna, el inglés, lo dominaría un poco, si no, ¿cómo se comunicaba? Bueno, el caso es que esta máquina, que es precursora de toda la inteligencia artificial, pues descifraba todos esos enigmas a través de la codificación y decodificación, ¿no? Claro, eso es lo que ha dado nombre a los test de Turing. El test de Turing se utiliza sobre todo en aquellos, por ejemplo, en el challenge de Alexa, que lanza Amazon todos los años a grupos de investigación, y en el cual el último año se ha presentado, ha llegado a la semifinal un grupo español, Saturno Labs. Se les indica el reto, ¿no? De que mantenga la conversación una persona y que no identifique si está hablando con una persona o con un robot o con una inteligencia artificial. Eso se dice que ha pasado el test de Turing. Y fijaos, Saturno Labs consigue mantener la conversación 20 minutos. Y es que con una persona que no conozco, 5 minutos ya me sobran. Pero 20 minutos en inglés, y el equipo es español, ¿no? Claro, y la inteligencia artificial, con relación con procesamiento del lenguaje natural, también tiene muchos cruces de camino con muchas áreas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, y lo vamos a ver y os lo voy a explicar, se utiliza Machine Learning para estructurar esos datos no estructurados. O sea, ahora lo explicaré más en detalle. El procesamiento del lenguaje natural se empezó siempre con los traductores automáticos, pero esto ya ha ido mucho más y es ahora un alcance mucho mayor. Speech, la voz, pues igual. Ahora veremos la importancia y la relevancia de la voz, y máxime ahora que estábamos hablando del Internet de las cosas. Y ahora voy a ir hablando por mi casa, lavadora, ponte, no sé qué. E incluso en aquellas operaciones, trabajos operativos donde yo requiera el uso de las manos, se va a utilizar mucho la voz. Se utiliza la voz, por ejemplo, en cirugía, Nuance, por eso lo compró Microsoft. Nuance, por ejemplo, procesa en un cirujano o cirujana que está operando y se hace un resumen de todo el stock que ha utilizado, de tal manera no tiene que llegar luego quien haya estado ahí y hacer, pues mira, 3 gasas, no, porque ya está totalmente automatizado. Bueno, robótica y la visión. ¿Por qué lo he destacado Computer Vision? Porque y lo vamos a ver, el lenguaje escrito o la expresión escrita, mucha documentación, si yo notas de poder, actas de constitución, lo que sea, hago una foto, eso luego lo tengo que pasar a texto, eso es Computer Vision también. Y entonces, claro, esto es para repasar, pues yo sé que muchas personas ya sabéis esto de los datitos, pero para repasar, para que sepáis cómo trabajamos a la hora de automatizar procesos y cuáles son la naturaleza de esos datos.
¿no? Como os he dicho, es la materia prima de inteligencia artificial. Sin datos no hay inteligencia artificial. Y cuantos más datos, muchísimo mejor, porque voy a llegar a una cosa muy importante en inteligencia artificial que se llama accuracy, o sea, que es porcentaje de acierto. Y depende del uso que yo voy a utilizar la inteligencia artificial, el caso de uso, el acierto tiene que ser más alto. Imaginemos un coche autónomo, ¿no? Que tiene que ser casi del 100% 98, porque si no va atropellando por ahí. O la romba. Oye, pues si no me quita 2 pelusas, no pasa nada. O sea, se hace así, como hacemos todo el mundo, debajo del sofá, y ya está, ¿no? No pasa nada. O sea, ahí, muy importante la accuracy. Y tenemos el formato, los datos estructurados, que ahora os lo explicaré, que son aquellas cositas numéricas que a las personas de ingeniería, ciencia y física le encanta, y los datos no estructurados, que son las personas de humanidades lo que nos encanta, que es el lenguaje, o sea, la mayoría de aquellos datos que necesito yo procesarlos, ahora os lo explicaré. Y luego los datos internos y los datos externos a una organización, a una institución o a una empresa. ¿De acuerdo? Y los datos internos los puedo encontrar en un montón de sitios. De hecho, muchas de las empresas no tienen ni idea de dónde les aparecen los datos. Y hay veces que dicen, oh, mira, que he cruzado este datito con este otro, fíjate qué sorpresa lo que me da. ¿No? Pues tenemos desde los clientes que hay un arsenal de datos que yo puedo sustraer de los clientes, de las plantas de producción, esto depende de dónde esté yo, ¿no? Si estoy en una industria, si estoy en una institución pública o estoy en una empresa, será diferente, ¿no? La cadena de suministro, todos tenemos proveedores, pagar facturas, devoluciones, o depende de la naturaleza del negocio, ¿no? Y los servicios corporativos, todos tenemos clientes y servicios corporativos, nóminas, currículums, reporting financieros y demás. Esto en cuanto a la empresa lo que tiene. Ahora bien, las fuentes externas. Aquí Pizza utilizó durante la pandemia pues las fuentes, ¿no? de la gente que estaba ingresada en la UCI, entonces de forma automática automatizaba esa información y cruzaba, oye, pues van a reducir ahora las... yo creo que me estoy explicando bien, es que hay gente de Pizza, igual lo explicaría mejor. Si queréis, mira, así lo conocéis. A Ginés que lo explique en 2 segundos, que lo va a explicar. Espera. Me podéis interrumpir, ¿eh? Yo creo que está bien aquí. A ver. A ver. Espera, que lo ponga ahí. Tú lo... Ah, mira, el Big Data de ahí. En menudo compromiso, ¿eh? Venga, venga. Bueno, es el trabajo de muchos. Cuando trabajamos con datos, es un equipo el que tiene que trabajar, no es una única persona. Aquí soy un poco, digamos, la punta de lanza, ¿no? La que se ve. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Alejandro o a Guillermo, que está haciendo el doctorando dentro de la universidad, y fue el que empezó a trabajar con estos datos, junto con Antonio Cedeño, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Por un lado, una empresa, ¿no? Es importante saber cómo va a ser un cierre de año y cómo impacta, ¿no? el usuario y lo que son los ingresos en la compañía, ¿no? Empezamos a utilizarlos cuando empezó el COVID, en el año 2020, en abril. Tuvimos una caída espectacular y vimos que el saber, ¿no? Cómo íbamos a cerrar el año dependía mucho de las fases, ¿no? Si nos confinaban, si nos dejaban salir, si se teletrabajaba, si no se teletrabajaba. Entonces detectamos que el gobierno de Canarias pues estaba, digamos, publicando estos datos y esta información que es de fuera más con la interna que tenemos dentro de la empresa, podíamos saber cómo redimensionar los servicios, si teníamos que poner más vehículos, menos vehículos y dónde ponerlos, ¿no? Al final lo que hicimos, este dato se liberó y las empresas, bueno, aquí está Dani también, las empresas públicas tenemos que liberar el dato porque es una información que es muy útil para la ciudadanía y para las empresas. Por ejemplo, a la hora de dimensionar sus servicios y reducir los costes, ¿no? Nosotros, el Gobierno de Canarias liberó el dato el año pasado y lo importante es que nosotros somos capaces, ¿se me escucha, no? Sí. Somos capaces de encontrar no solo cómo evoluciona el IA7 y el IA14, sino también somos capaces de ver cómo están las ocupaciones en la UCI, que son las que obligan a hacer a los cambios de fase, ¿no? Por otro lado, también tenemos datos de la vacunación. Si son primera dosis, segunda, tercera, ratios de personas que están vacunadas.
Y claro, con los datos internos más los externos, pues hemos logrado pues, detectar patrones de que la movilidad ha cambiado, detectar, saber casi con un error de menos de un 2% cómo se fue a cerrar el 2020. Y después cuando está trabajando con los datos, también hay que tener en cuenta que no solo trabajamos con el dato dentro de la empresa, sino hay muchas personas en el mundo trabajando con los datos, ¿no? ¿Cómo fuimos capaces en mayo del 2020 saber cómo íbamos a cerrar el año? Pues empezamos a irnos a fuentes europeas y detectamos que Eurocontrol empezó a hacer unos análisis de cómo iba a evolucionar el tráfico aéreo en toda Europa. Nos fuimos a años anteriores y vimos que los patrones del movimiento de los tráficos aéreos en Europa eran parecidos a los crecimientos que teníamos en TICSA. Entonces nos confiamos en lo que ellos habían hecho, le obligamos a la red a que aprendiese de ese patrón que ya lo habían hecho unos expertos en Europa, y eso nos hizo que el cierre del 2020 el error fuese un 2%, y no fue menor, porque en diciembre nos confinaron con miedo a que la epidemia creciese, ¿no?, con la fiesta, cuando todavía la UCI no tenía esos indicadores para saltar. Claro, ahí la UCI, la red, le jugamos una trastada, ¿no? Se la jugó el gobierno de Canarias. Pero ese 2% yo creo que fue un éxito bastante rotundo, ¿no? Bueno, me parece espectacular. ¿Se ha entendido, no? Sí, sí. Perfectamente, sí. Gracias. Bueno, pues nos ha explicado perfectamente cómo uniendo, pero luego veremos en otros casos de uso que os voy a exponer cómo se puede utilizar información del BORME, del INE, del Ministerio de Salud, de consumo de las telcos, o sea, todo, ¿no? Y la metodología, por ejemplo, en Big Onion utilizamos el CRISP, ¿no?, de entendimiento del negocio, el PQS, el para qué sirve, ¿no? Muchas personas dicen, no, tengo dinero y quiero hacer un... No, pero ¿para qué lo quieres hacer, no? La adquisición y exploración de los datos, esos datos internos, esos datos externos, de qué nos podemos beneficiar, preparar esos datos, modelar, hacer el testing y luego el lanzamiento. Ahí os lo pongo. TICSA lo expone de forma muy ilustrativa, muy clara, ¿no?, de dónde tienen las fuentes de los datos, cómo se integran, y ese data warehouse, y luego las diferentes líneas, ¿no?, de uso. Y claro, vale, vemos esos datos, pero es que resulta que el 80% de esos datos, de los datos de las empresas, instituciones, el 80% son datos no estructurados. Y lo que decíamos, los datos estructurados son aquella cosa que se puede poner en un Excel y hacer una función y sale un resultado. Qué bonito, todo. Pues resulta que no, que tenemos en proyectos, ¿no?, en explicación, descripción de proyectos, en redes sociales, emails, comunicaciones, etcétera, y la mayoría de esos son datos lingüísticos. Y ahora cada vez más me piden lingüistas computacionales para trabajar con esos datos, porque los lingüistas computacionales son aquellos profesionales que entienden cómo las máquinas procesan nuestro lenguaje. Yo soy lingüista teórica y ahora porque tengo formación, pero no sé cómo entrenar, o sea, cualquier lingüista no sabe cómo entrenar una máquina, ¿no? Y claro, también se le junta lo que hablábamos. Según el Instituto Cervantes, 585 millones de hablantes del mundo hablan español, lo que supone un 7,5% de la población mundial. Aquí al margen es que hay muchísimo dinero, muchísimo, y no se está invirtiendo en tecnologías del habla. Y claro, para entender toda la complejidad del lenguaje, primero tenemos que entender en qué consiste el lenguaje. Yo sé que todas estas personas de aquí, de COU o de segundo de bachillerato, os acordáis perfectamente, pero vamos a repasar un poquito. En un primer nivel está el nivel fonético, ¿no? Mamá. ¡Ay, mira, el niño ya habla! No habla. Eso se llama protolenguaje, ¿no? Está empezando ya a la parte fonética, a su idioma, ¿no?, que desde que está en la tripa de su madre ya está escuchando ese idioma, ¿no? Mamá, ¿vale? Protolenguaje. En el siguiente nivel es la fonología, que es la representación mental del sonido. ¿Qué es lo que les pasa a las personas con dislexia? Que a la hora de escribir tienen una representación, a la hora de luego interpretar y redactar,
que ahí tiene una complejidad, porque no existe una relación en su mente, ¿no? Y por eso tienen que trabajar. Luego ya en cuanto unimos determinadas vocales, consonantes, depende de nuestro idioma, producimos que se llaman palabras en el nivel morfológico. De hecho, mi tesis doctoral es sobre morfología léxica, soy palabróloga. Ahí. Y claro, me diréis, ¿y ahí es cuando se empieza ya el significado? No, el significado ya lo tenemos en el sonido. Por ejemplo, yo puedo estar en una reunión, expongo una idea brillante, como todas las ideas que expongo yo, y alguien me puede hacer ch, ¿no? Ch. Ch se podría interpretar, vaya, no te lo crees ni tú, ¿no? Se podría interpretar, ¿no? Luego la sintaxis, yo uno las palabras y resulta que las palabras tienen categorías, ¿no? Está la categoría power, que es el verbo, ¿no? Que va diciendo tú te pones aquí, tú te pones allá. La categoría power también sustantivo. Hay unos power que se llaman categorías gramaticales, sustantivo, adverbio, adjetivo y verbo. Y entonces tú vas diciendo, tú te pones aquí y ahí es donde vemos que hay determinadas palabras que necesitan complemento, determinados verbos, o tú necesitas un complemento, bueno, si no, no significas, etc. Y la semántica. Como veis, la semántica es el significado. Es lo más complejo. ¿Por qué? Porque es multinivel. Os acabo de decir que el sonido tiene significado, pero es que la palabra también. Pero es que también la frase, pero es que también todo el libro, ¿no? Toda una novela o todo un artículo. O sea, todo, el contexto tiene significado. Y la pragmática, que seguro que nadie sabe, muy poca gente, quitando a las filólogos aquí presentes, ¿no? La pragmática es lo más relevante y lo que menos estudia, como siempre, ¿no? Es el uso del lenguaje en un contexto dado con un determinado fin comunicativo. Y esto me va a determinar, pues, qué tipo de registro voy a utilizar, el léxico que voy a emplear, etc. Ejemplo, no es lo mismo yo en una barbacoa, ahí con mis amigos, jajajeji, con mis amigas, que bueno, hago creatividad léxica, menciono a chiquito, o sea, ¿no? Vamos, el registro, que yo ahí en el Senado, ¿no? Mencionando autoridades, un léxico, una sintaxis lógica con subordinación, etcétera, ¿no? Pues eso todo me lo denota la pragmática. Fijaos lo complejo que es esto. Y para entrenar a la máquina, si estamos asistentes virtuales, recurren a fonetistas, porque yo yo sé la transcripción fonética, pero yo no tengo ese nivel de conocimiento, ¿no? O si, por ejemplo, tienes que trabajar en nivel léxico, ¿no? Y claro, a esto se le une, fijaos la complejidad del lenguaje, se le une lo que a mí una vez, dando una charla, me dijeron, ¿y si, por ejemplo, alguien te habla en vulgar andaluz? Y digo, ¿cómo que vulgar andaluz? O sea, también aquí hay estereotipos, ¿no? El habla de Madrid es la mejor, no. No, es que son variedades de la lengua. Están las variedades diatópicas, está la variedad de tinerfeña, que seguro que es diferente de la palma, pero es que la variedad tinerfeña es muy diferente de la variedad ostense, de la de Huesca. Tenemos un léxico diferente y demás, o aragonés, coscadico. Mira que es coscadicova, ¿no? A ver si lo entendéis, ¿no? Es muy arreglado. Están las variedades diatópicas, que es del lugar, diatópicas. Y el español, si hemos dicho que son 585 millones, fijaros la complejidad que hay ahí detrás. La variedad diacrónica, que esto, si nos accedemos, las personas que somos bien jóvenes, cuando accedes al TikTok, dice, hay muchos términos que dices, madre mía, ¿esto qué significa? ¿No? Y a mi sobrina, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es lo otro? Puedo intuirlo, pero claro, nosotros en los años 80, Dabuten, Bocata, Hard, ¿no? Pero ahora, Crash, cosas que dices tú, madre mía. Pues eso es porque la lengua evoluciona, es las variedades diacrónicas de la lengua. Diastráticas es el nivel cultural. Si yo tengo un nivel cultural, si tengo un doctorado, si tengo unos determinados estudios, se presupone que voy a tener un dominio del idioma mayor, una riqueza conversacional o lingüística mayor, ¿no? Y de hecho se evalúa, los sociolingüistas pueden evaluar el nivel cultural. Yo a una persona le puedo llegar, puedo salir aquí en el centro de Tenerife, ir con un listado y decirle, dime palabras relacionadas con el fútbol. Bueno, ahí la gente, ¿no? Ahora, ontología del ser. Igual la gente ya dice, madre, y le dices, la rama de la filosofía, ¿no? Para que veáis. Y no hay sesgos, o sea, no es ni una buena cosa ni otra mejor, es simplemente las variedades y las funcionalidades.
Según para qué yo use el lenguaje, yo lo voy a utilizar. Hay variedades. Ejemplo, la función. Yo utilizo la función del lenguaje muchas veces para dar a entender a mi interlocutor o interlocutora que sigo en el canal. Lo que hacemos en lo que se llama función fática del lenguaje. Lo que hacemos en los grupos de WhatsApp cuando llevamos tiempo sin hablar es un jajaja después de un chiste, ¿no? Para que vean, sigo aquí en el canal. O cuando estoy hablando por teléfono, anda. Hola, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Nada. Pero le estás diciendo al otro interlocutor, a la otra persona de sigo en el canal, sigo en el canal, sigo en el canal, ¿vale? Y luego hay, a la hora de conversar, en los hablantes, claro, ahora estáis dando cuenta que los lingüistas estamos procesando Big Data todo el rato. O sea, el otro día me lo dijo un ingeniero y dice, es que vosotros, claro, después de una charla, dice, es que estás todo el rato dándole ahí. Digo, claro, yo estoy todo el rato con el deep learning. Yo estoy todo el rato con el deep learning hablando con la gente, ¿vale? La pragmática. A la hora de conversar existen unas máximas conversacionales, ¿vale? La máxima de relación, que lo hacen muchos políticos, ¿no? Que le preguntan una cosa y responden otra cosa que no tiene nada de relación. También en los chistes lo vemos, ¿no? La máxima de cantidad, ¿no? Esa persona plasta, amiga, amigo tuyo, que en una fiesta le preguntas que qué tal y te lo cuenta y te lo vuelve a contar. O en alguna reunión, que la gente cae en bucle for y dices tú, otra vez que me lo van a contar, ¿no? Esos son la máxima de cantidad, la máxima de veracidad. Hay una serie de máximas, pero también a la hora de interactuar, porque el lenguaje es un vehículo social, es una moneda social, la cortesía. Yo tengo que ser cortés con las personas, pero cuando dejo de ser descortés es con insultos y demás. Pero, fijaos, aquí hay un estudio, una tesis muy interesante que también sirve el insulto como cohesión. Una vez que yo ya tengo mucha confianza con alguien, le puedo insultar sin dañar, sin atentar contra su honor. Y la teoría de la relevancia, que os la recomiendo que la leáis para quienes trabajéis. Sperber y Wilson, claro. Yo como lingüista luego veo así. Esto apareció en mayo de este año. La IA de Facebook, no sé qué, y claro, empiezo yo, ya sabe qué debe recordar y qué no. Y yo empiezo a leerlo y digo, pues esto es la teoría de Sperber y Wilson, de no me hagas pensar, no me hagas a menor coste cognitivo, mayor recompensa, ¿no? Lo que nos pasa con los chistes malos, ¿no? Que estás ahí procesando, que eso es un escape room conversacional, ¿no? Resolutivo, a ver por dónde. ¿Y por qué no fastidia los chistes malos? Porque has hecho un esfuerzo cognitivo con una recompensa absurda, ¿no? Estoy aquí yo procesando. Pues esto es lo que llaman spare spam, que es lo que hace muy bien en Silicon Valley, que es coger una cosa que existe de toda la vida, como el knowledge graph, que eran tesauros de toda la vida, inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, todo esto es súper complejo y lo más complejo es entender el lenguaje. Si ya entre las personas no nos entendemos, esa ironía, ese sarcasmo, ¿no? O sea, lo que se llama dislocaciones semánticas, que no es la significado literal, sino que es figurado, ¿no? Pues todo eso es lo más complejo y es el reto, porque son personas las que tienen que entrenar a las máquinas y son los corpus los que tenemos que anotarlos y demás. En el discurso de la gran Nuria Oliver, en su discurso como académica de la Real Academia de la Lengua de Ingenieros de España, os lo recomiendo. El de Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños, os recomiendo. Es muy finito y se lee en un pispás y es totalmente inspirador. Bueno, pues ella dijo, ¿en qué se diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana? Bueno, dos personas que estábamos ahí, la gran catedrática Violeta de Monte, referencia de la gramática descriptiva de la lengua española, que es un libro de referencia para todo el entorno académico, filológico y lingüístico. Ignacio Bosque es académico, ella no, ahí lo dejo, ella no es académica de la lengua española, Ignacio Bosque sí. Bueno, pues estaba ella y nos miramos, porque empezó a mencionar, fijaos, semántica y razonamiento en los sistemas de Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Representaciones de la incertidumbre. ¿Os acordáis de las dubitativas, desiderativas, todas estas cosas? Pues todo eso, la mayoría. Capacidad asociativa. Los hablantes pues tenemos la capacidad asociativa porque tenemos conocimiento del mundo, tenemos mucho procesamiento que las máquinas son entrenadas para una determinada tarea específica. Claro, dices tú, bueno, pues es que, claro, si yo le entreno a la máquina para interpretar cosas, le pongo esta imagen y pone, si el 2020 fuera un álbum,
la imagen sería esta, claro. Aquí hay mucha asociación detrás, tiene que conocer qué ha pasado el 2020, tiene que interpretar este señor si hay alguna capacidad interpretativa, ¿no? De qué hace, dónde está, ¿no? El apocalipsis. Y yo no me voy a meter aquí en otro terreno, que es la expresión verbal, facial, generada por inteligencia artificial, ¿no? Esto es un GAN generado por redes neuronales y lo vamos a ver en mucha publicidad y cada vez más, ¿no? Cómo se replican y también aquí hay una parte ética, ¿no? Yo aquí me pregunto, ¿Lola Flores hubiese admitido que se hubiese utilizado su imagen para... Ahí dentro de nuestro testamento igual tenemos que dejar ya, oye, que no se utilice mi imagen ni mi voz para futuras producciones, ¿no? ¿Y cómo casamos la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que los datos esos no estructurados, que yo dando una charla en la Universidad de Jaén, un alumno de Ingeniería Informática me dice, es que es increíble porque es que no se puede, es que es muy complejo, es que no se pueden estructurar. Le digo, ya, pero ¿cómo estructuras el amor, no? Esto es lo bueno de las humanidades, ¿no? Oye, yo te quiero hoy un 73,7%, ¿no? O hoy te odio un 37,3%. No lo puede, son cosas humanas, ¿no? Y el lenguaje, pero el lenguaje por suerte sí que lo podemos estructurar, ¿no? La lingüística. Tenemos dos áreas. Dentro del Natural Language Processing en inglés, procesamiento del lenguaje natural, tenemos dos áreas. Uno, interpretar el lenguaje, que se llama Natural Language Understanding, NLU, y el NLG, Natural Language Generation, la producción. Yo esto lo explico siempre de la misma manera. Yo, por ejemplo, el catalán, puedo estar en una reunión y lo entiendo perfectamente, porque me he criado en Huesca, escuchando la TV3 y entiendo el catalán. Ahora bien, no lo sé hablar. Hombre, decir una miqueta, alguna cosa, sisplau, alguna cosa así. Pero no sé producirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque intervienen mecanismos cognitivos lingüísticos diferentes entre la interpretación y la producción. Pues aquí vamos a encontrar sistemas, y os voy a poner ejemplos, de softwares o empresas que hacen tanto entendimiento como producción. Y para entender, porque la que produce también tiene que entender el lenguaje, hay que utilizar herramientas o técnicas de deep learning o machine learning, ¿no? Entonces, lo que hablamos. Yo, en primer lugar, recibo todo el raw data, el dato en bruto que se llama, que es dato no estructurado. Y ese dato no estructurado, el ordenador entiende tequiano. O sea, le tengo que hablar en su tequianez y en su tequiano, que es dato estructurado. Entonces, tengo que estructurar lo no estructurado. El lenguaje lo tengo que poner en ceros y unos y estructurarlo. Y entonces, ¿qué cosas se utilizan? Pues se utilizan técnicas desde Machine Learning hasta Word2Vec. Word2Vec es determinar, esta palabra está cerca de esta muchas veces, luego esta, antes hablábamos que el verbo tiene el power, ¿no? Pues si es el verbo, el otro será el adjetivo, ¿no? O será un atributo, o puedo interpretar sintácticamente. Redes neuronales, etc. Y una vez que ya tengo estructurado, lo tengo estructurado ya, se inserta la capa que se llama el enfoque simbólico, la capa simbólica del lenguaje. Ese sistema de ontologías. Ahora os voy a explicar lo que son las ontologías, lo que son los knowledge graph y demás, que es la parte de redes léxico-semánticas, y ahora que ahí, a partir de ahí ya me permite a la máquina entender significados. Esto no se lee muy bien, lo he sustraído hoy que lo he visto en LinkedIn, para que veáis que hay diferentes algoritmos de clasificación, pues por ejemplo ahí pone en la detección de reconocimiento de voz, hay otros que se utilizan para detección de fake news, etc. Ahí los que tenéis más conocimiento de algoritmia, pues se utilizan determinados algoritmos para unas cosas y para otras. Y hay determinadas tecnologías que se utilizan para la automatización. Ahora bien, siempre las máquinas entienden, hemos dicho tequiano, dato estructurado, pero también TXT, formato texto. Si yo quiero trabajar en un caso midiendo la calidad de un call center, tengo que pasar ese audio a texto para que la máquina lo procese. Entonces yo voy a utilizar un determinado software, que ahora os lo voy a explicar, para pasar a TXT y al revés, speech to text y text to speech, ¿no? Y como veis, se utilizan para el lenguaje natural pues los chatbots, reconocimiento y demás, pero también machine learning y deep learning. Y lo que os hablaba,
La parte fonética, muy importante. Claro, tenemos softwares como Nuance, Siri, de todo, y quienes trabajan, claro, me diréis, oh, bueno, pues si el fonetista está trabajando en un determinado idioma, no, es que todos transcriben en el mismo sistema alfabético, que es el sistema alfabético internacional, ¿no? El International Phonetic Alphabet, ¿no? Alfabético no, fonético, perdón. Entonces, todo el mundo, pues quienes trabajan, por ejemplo, con Alexa, una actriz, actor graban y van transcribiendo y van corrigiendo para entrenar a la máquina. O, pues, muy importante, si ideáis un servicio que sea totalmente de voz, que tengáis en cuenta también que tenga salidas. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Play jazz. Para que veáis, ¿no? Si vais a trabajar con voz, la parte de experiencia de usuario, que no sea la única vehículo para interactuar con el servicio del producto. Siempre que tenéis que tener un plan B e incluso C, ¿de acuerdo? Y aquí también trabajaríais con fonetistas, porque este señor es inglés, pues si le viene un australiano o un neozelandés, sería diferente, o un irlandés, ¿no? De hecho, hay otro vídeo buenísimo de dos que empiezan a hablar con el ascensor y no lo pueden mover porque y empiezan a fingir los diferentes acentos, ¿no? Esas son variedades diatópicas. Y lo que hablábamos, como yo tengo que necesitar ese TXT, ¿qué pasa cuando trabajo con documentación, con documentos, DNI, actas de constitución, lo que sea? Pues tengo que pasar ese input que va en JPG o en PDF, tengo que utilizar lo que se llama un OCR, Optical Character Recognition, y pasarlo a TXT. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo a la hora de vender inteligencia artificial muchas veces te dicen, entonces sois un OCR. No, no somos un OCR. Y ahora vais a ver, ¿no? O cuando estamos hablando de voz, enseguida tenéis que utilizar un ASR para la solución, ¿vale? Si queréis trabajar con texto. Y también hay soluciones multidiomas, open source, como Apertune, que podéis integrar de forma automática. Hay muchas empresas que cobran de más porque te van cobrando determinado servicio o producto por cada idioma. Pues no, hay soluciones multidioma, ¿de acuerdo? O incluso traductores estos de PromptSeed, de una empresa de Alicante, que tienen la traducción a variedad diatópica. Imaginad que estáis una empresa que tenéis negocio en México, Chile, España, y tenéis que entender y trabajar esa solución, ¿de acuerdo? Y están las tecnologías del habla. Las tecnologías del habla son aquellas que, como hemos visto, tienen voz. Aquí vemos pues, el WhatsApp, que lo utilizamos la voz. Y quienes vayáis a trabajar con voz, también tenéis, y asistentes virtuales, también tenéis que trabajar en este área éticamente, que es muy importante, la personalidad. Si yo al asistente virtual le empiezo a decir burradas, ¿cómo reacciona el asistente virtual? O si yo le empiezo a preguntar sobre el suicidio, ¿cómo reacciona, no? A ese asistente virtual tenemos que darle una personalidad determinada. Yo recomiendo este informe, que está muy bien, de Telefónica, de la Fundación Telefónica. Luego el texto que lo utilizamos, ¿no? Cuando escribimos un email que nos está ofreciendo posibilidades estilísticas o corrección ortotipográfica, y el procesamiento del lenguaje natural, todo lo que hemos ido viendo. Como veis, es muy, muy complejo. O sea, ahora veis la necesidad de que los lingüistas, filólogos, filólogas, trabajemos y colaboremos con... Yo cuando me dicen, no, es que en nuestra empresa hacemos inteligencia... Y digo, ¿cuántos lingüistas tenéis? No, nadie. Digo, bueno, vete a un despacho legal a ver si no tienen abogados o abogadas, ¿no? Pero bueno, llamarme loca, ¿vale? Aquí la gente sabe de todo. Bueno, como veis, el texto.
Y tenemos que tener áreas de dominio y sobre todo conocimiento lingüístico, métodos, herramientas, que es lo que os he estado enseñando antes, ¿no? Con el enfoque simbólico y cosimbólico, ¿no? No simbólico y simbólico. Y las aplicaciones. Y esto es lo que se trabajaría a los diferentes niveles. Las personas, los lingüistas computacionales, pues dirían, bueno, de discurso, ¿no? De speech to text, text to speech, en morfología lematizador, porque es la raíz, los etiquetados, ¿no? El part of speech, que se llaman, las partes de la palabra, las raíces, afijos, los analizadores sintácticos, las ontologías, muy importante, las redes léxico-semánticas, según el área o el caso de uso. Incluso dentro del mismo ámbito financiero no es lo mismo trabajar en banco de hipotecas que en financiación al consumo, es diferente, van a utilizar otra ontología y la desambiguación. Y lo que, no sé si se ve muy bien, pero esto sería los niveles de las redes léxico-semánticas. Está un primer nivel que yo tengo que categorizar el mundo, porque nosotros categorizamos el mundo a través de las palabras, de los conceptos, ¿no? Y un primer nivel sería un diccionario, ¿no? ¿Qué es qué? Una palabra, que no existe relación entre esas palabras. Bueno, una morfóloga paradigmática te podría decir, sí, empiezan por A y empiezan por B. Venga, vale, te lo compro. ¿Vale? Pero no existe ninguna relación léxico-semántica más allá de la inicial, ¿no? Las tags ya serían, bueno, yo necesito organizar estos conceptos y ponerlos en un determinado cajón. Ah, bueno, pues voy a poner estos conceptos en turismo activo, por ejemplo. Turismo activo. No es lo mismo que turismo de empresarial, que turismo activo, venga. Y pongo etiquetas. Las taxonomías serían ya grupos, serían los diferentes cajones, ¿no? Las diferentes organizaciones que yo he estado haciendo. Y el tesaurus ya sería el armario entero. O sea, ya serían relaciones, ya empieza a haber relaciones entre esos cajones, ¿no? Turismo, turismo activo, turismo empresarial, turismo de aventura, turismo, ¿no? Ya te empieza a tener relaciones. Pero las ontologías ya serían un nivel superior, serían inteligentes. Ya la propia máquina, la propia red te va a proponer otras relaciones léxico-semánticas. Van a venir desde el concepto líder otras redes. Y perdonad. Y que, muy importante, decíamos, necesitamos lo que para datos estructurados se llama dataset, en datos no estructurados lo llamamos corpus. En humanidades digitales y en humanidades siempre se ha hablado de corpus. Entonces, necesitamos entrenar la máquina con corpus, pero muchas veces no se tienen ni modelos ni corpus, sobre todo en español. En Hugging Face está Manuel Romero, que trabaja en narrativa, que es un referente mundial de entrenamientos de modelos en español. Él en su tiempo libre, la gente tiene mucho tiempo libre, se dedica a entrenar en modelado. Y es una comunidad open source donde te puedes descargar. También se puede acceder al Ontology Engineering Group, liderado por Asunción Gómez, que se pueden descargar ontologías. O sea, si yo necesito entrenar a esa máquina, necesito esos recursos, o Google Code, o ya PyTorch, o sea, tenemos, que ya sabéis que Twitter abrió su API, y podéis coger toda la información de Twitter. Ahí también tenéis un corpus, ¿no? Y ahora me voy a centrar ya más en cómo vamos a automatizar todo eso, ¿no? Cómo ya lo aplicamos al mundo empresarial. Todas estas cosas que os he estado diciendo, ¿no? En retail, en banca, ¿no? Tenemos los datos históricos o en tiempo real, lo que os he estado diciendo, cómo los procesamos, las diferentes plataformas cloud, las diferentes frameworks y ya los algoritmos. Depende del caso de uso, como os he dicho. Voy a utilizar un tipo de algoritmo u otros, pues de recomendación, de clasificación, etcétera, ¿no? Y claro, si vamos a definir una estrategia digital, me voy a posicionar en la administración pública, ¿no? Por ejemplo, pues tengo que tener en cuenta muchas cosas, pero muchas veces hace falta ir a los empleos. La gente se complica mucho la vida, ¿no? Y primero hay que centrarse en la ciudadanía o en los diferentes tipos de usuario que van a utilizar van a ser impactados con esa estrategia digital. La ciudad, por ejemplo, la innovación, muy importante, la infraestructura. Aquí también hay una reflexión. ¿Voy a tirar yo de una cloud pública o voy a contratar una cloud de una empresa a la que luego yo le tengo que pagar licencia y mantenimiento y también pierdo la gobernanza total, ¿no? Y muchas cosas. Yo siempre pongo ejemplo, desde que lo conocí me pareció un plan, y de hecho a la secretaria de Estado se lo dije, es un plan que yo desde que lo conocí me quedé alucinada porque es súper sencillo y de gran impacto. Y se va de lo simple a lo complejo, que muchas veces nos perdemos y las empresas es lo que pasa. Y también en Aragón, claro, también que
En Aragón se están haciendo muy bien las cosas, no solamente que están aplicando el blockchain, por ejemplo, para contratos de administración pública, sino también se han desarrollado servicios digitales de Aragón. Se están pidiendo diseñadores de User Experience para incorporarlos dentro. Y han entendido que si yo voy a ir a crear un producto o un servicio a población mayor, que encima en Aragón cada vez somos más mayores, pues tengo que adaptar ese usuario, ¿no? Y como veis, si vamos al gobierno, aquí pensando en una institución pública, tenemos que ver los diferentes tipos de persona que va a utilizar esa herramienta, desde la ciudadanía, los equipos de administración pública o los proveedores o partners que trabajan con esa administración pública. Todo se puede automatizar. Es que lo que no puede ser es que yo tenga que replicar mis datos. Se podía trabajar con un carnet único si yo soy de Huesca y o soy de Tenerife y voy a la biblioteca. Se podía trabajar con un carnet único y aglutinarlo y hacer esa transferencia. Yo sé que es muy complejo porque luego es un momento Gollum en mi tesoro, eso mi databar, mis sistemas, pero se debería de trabajar ahí. Y cuando queremos automatizar procesos, me podríais decir, y esto es lo que me enfrento yo muchas veces, ya a la hora de automatizar, yo voy a empresas y me dicen, no, chica, yo contrato a unos becarios, becarias y hasta que me lo hagan, que me sale más barato. Vale, esa es una solución, muy bien. Pero ¿qué pasa si quieres escalar? Si quieres hacer más grande, pues no vas a contratar a 100.000 becarios, becarias, ¿no? Y además ahora con la nueva reforma laboral te lo van a prohibir. O sea, vas a tener que pagar más costes. Uno, decir a tus equipos, venga, a tal hora, o sea, en tal tiempo tenéis que terminar esto y esto. Vale, muy bien, pero seguimos con el tema de la escalabilidad, va a ser complejo. Contratar una empresa externa, muy bien, qué bien. Oye, que sabe hacer muy bien en la automatización para la subrogación de hipotecas, que lo hace genial, chapó. Ya, pero ¿qué pasa? Te está cogiendo el know-how muchas veces porque trabaja con otras empresas, o sea, puede vender determinada información a terceros, más luego soporte. No, es que ahora hemos cambiado y tienes que pagar más licencia y mantenimiento. Ah, vale, pues venga, vale. Esto lo sabe. ¿Quién lo sabe hacer aquí en la casa? Nadie, venga, que es lo que suele pasar, ¿no? O contratar ya a una empresa ya de fuera. Ya quien le toque liderar eso es un tostón porque tienes que estar pendiente del equipo de la India y del equipo de Latinoamérica, luego no tienes vida, ¿no? Que sí, que muy bien, pero mejor utilizar una herramienta básica de automatización. Y hay diferentes procesos de automatización. Y aquí lo mismo que os he insistido, el OCR, el ASR, que diferenciemos, ¿no? También tenéis que diferenciar el nivel básico de automatización, que sería esto, ¿no? O nosotros cuando dice, venga, voy a programarlo para que mañana se mande el email a las 8 de la mañana. Que parezca que trabajo a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Vale? Pues, o un workflow sencillo donde, oye, mira, ¿me ha comprado? Sí, le mando esto. Un sistema básico. Luego estaría el siguiente nivel, que sería Robotic Process Automation, RPAs. Es muy diferente del LIPA. El RPA, en la máquina, es un robot. Yo le digo, si el usuario hace esto, que la máquina tiene que hacer esto otro. Ya está. If, them, así todo el rato, ¿no? No exige ninguna complejidad. ¿De acuerdo? Pues como en este caso, ¿no? Un sistema, una tarea de facturación. Abre el email, abre email y PDF, interpreta facturas, interpreta este verbo está mal, porque si un RP no interpreta, extrae la información, tiene la capacidad de decir esto es fecha, esto es número, esto tal, pero no interpreta y ya lo transfiere donde sea, ¿vale? Y aquí tenéis diferentes herramientas, desde Automation Anywhere, desde UPath, Cofax, etcétera, ¿no? Y el siguiente nivel, que es el que a mí me ocupa y con el que yo trabajo, que es Intelligent Process Automation. Vale, ¿qué pasa cuando el documento tiene que ser interpretado? Esa parte de NLU, ¿no? Esa parte de que tiene que haber un cerebro lingüístico que procese todo eso y que entienda. Una nota de poder, un RPA no lo puede entender, porque ¿quién otorga poder a quién? ¿Qué poderes otorga? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que tienen que ser entendibles y que son, imaginaos, si estoy pidiendo un crédito, son relevantes por asumir el riesgo, ¿no? Y claro, hay muchos beneficios de automatizar estos procesos. Uno, que puedo incorporar esas tecnologías, ¿no? Que llego a una accuracy, porque normalmente si se entrena bien el modelo, se requiere poco corpus para llegar a una accuracy, a un ratio de acierto muy alto, 98%,
Muchas veces se pide 250 documentos de datos, pues datos estructurados libres, por ejemplo, notas de poder o lo que sea. Reducir los costes operacionales, porque eso, como la máquina ya te va haciendo todo eso, reduces costes operacionales. Y al automatizarlo tienes una atención 24/7 al cliente interno y externo. A través del móvil yo puedo hacer todo. Te mando la foto del DNI, hago esto y puedo hacer el del certificado COVID y puedo hacer el check-in, que ya sé que por normativa en los hoteles no se puede hacer, pero sí, que ahí también habría que darle una vueltecita, porque sí, en los apartamentos turísticos sí y en los hoteles no. El mayor grado de fiabilidad, escalabilidad, etcétera, ¿no? ¿Y cómo vamos a automatizar? Primero, identificando el caso de negocio. Normalmente las empresas ya están con foco en negocio. ¿Esto me da pasta o me ahorra pasta? Así. Porque como dice el gran Nacho Villoc del BBVA, lo que no da cash suena cachondeo. Y lo que pasa en muchos proyectos de inteligencia artificial. El 85% de los proyectos de inteligencia artificial no se llevan a cabo porque en la prueba de concepto se queda ahí no desarrollada, ¿no? Muy importante. Que se tenga foco en esos objetivos OKRs o KPIs, como lo queréis llamar. Establecer esos objetivos. Escoger los flujos de automatización. Que siempre tiene que haber una persona responsable del negocio que esté en el día a día, que sepa cómo funciona todo eso. Entrenamos a la máquina, esta es la parte que más tiempo requiere por la parte de la empresa de NLP o de la empresa de procesamiento del lenguaje natural y se prepara. Y muy importante, los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Por qué siempre la parte de NLP desconfiad quien os vaya y os diga, no, nosotros lo automatizamos todo, no tenemos el back office, no hay nadie? Miedo, mucho miedo, que os dé mucho miedo. Porque en el lenguaje siempre hay esos falsos positivos y esos falsos negativos. Siempre tiene que supervisar a alguien todo eso. Y esos falsos positivos, por ejemplo, es decirle a un señor que está embarazado. No, mira, estás embarazado. No, un señor no puede estar embarazado. O una señora de 8 meses decirle que no está embarazada. Eso sería un falso negativo, ¿no? ¿Y qué soluciones encontramos en el mercado? Pues encontramos soluciones de extracción a la hora de automatizar. Oye, pues resulta que quiero ya gestionar documentación de forma eficiente. Pues oye, en modernización, que se dé de alta a la hora de ir, qué sé yo, al polideportivo, ¿no? Pues hago una foto así, una foto así. O resulta que, lo que sea, ¿no? O proveedores, gestión de proveedores. Pues te hago una foto, te mando el PDF, pues la alta, el IRPF, la declaración, lo que se pida a los proveedores, ¿no? Y eso se extrae. O, por ejemplo, las propuestas que están expuestas en el Plan Director de Inteligencia Artificial, pues para la omnicanalidad. Se puede personalizar la información. O sea, si vamos mucho más allá, que si yo voy a una oficina de información y yo autorizo que se gestionen mis redes sociales, cuando vaya a ir o pido cita, llegue yo y me digan, Cristina, te encanta el buceo, ¿verdad? Y también te encanta un poquito de hacer barrancos. Pues mira, tenemos aquí, acá, aquí. Porque ya lo han visto en mis redes, yo no tengo ni que contarles nada, ¿no? El web crawling y scrapping. Muy importante la información. La información en turismo es muy relevante. ¿Por qué? Porque me permite tanto escuchar a la competencia, escuchar a cómo la gente procesa, y también el viaje interactivo empieza desde que me quiero ir a no sé dónde y empiezo yo a investigar y a trabajar, ¿no? La información, recomendadores, sistema de alertas automatizadas en palabras, por ejemplo, oye, que está la gente en redes, en Tenerife, se está hablando de algo debe de estar pasando en esta zona, que todo el mundo está hablando sobre que hay un incendio, ¿no? Pues ahí puedes mandar un sistema de alerta temprana y que detecte todo eso. Y para atención al cliente, tenemos desde automatización de call center. Yo puedo aglutinar todos los canales de atención al cliente, analizarlos desde el punto de vista semántico, incluso trabajar calidad, hacer muchas más cosas, ¿no? O el ticketing, hologramas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden automatizar en congresos, ¿no? Lo típico del budget, que está la gente esperando 8 horas para que te den el identificador, luego al llegar a la entrada, pues si me han pedido el identificador, porque me piden la entrada otra vez que escanearlo, ¿no? Muchas más cosas. O en seguros, ya esto es un ejemplo, en seguros, por ejemplo, el parte amistoso, con hacer una foto así o grabar, mira, me ha pasado esto, eso se podría automatizar.
¿no? En los seguros ahí van, así como la banca ha ido un poco automatizando muchos procesos, por ejemplo el onboarding ya con la cara, lo puedo hacer un onboarding, pero en seguros va un poquito más lento el temita. Ahora se están poniendo las pilas, ¿no? O contratación de seguro, mándame el DNI, esto y lo otro. Todo eso, o asistencia en carretera, el historial médico, por ejemplo, puedo ir gestionándolo en mi propia cartera, ¿no? Ahora muchas soluciones, muchas empresas de salud los tienen. O banca, sí, yo he trabajado en un sistema de automatización inteligente de asignación de preselección de hipotecas y preasignación. Pues oye, se le pide un DNI, en las 3 últimas nóminas, recibo de hipoteca y tasación. Eso, una máquina, si armas el proceso de automatización inteligente de procesos, se hace perfectamente. Se extrae la información y se evalúa. Riesgos, oye, sí, no. Algo de lo que se tardaba días, ahora en unos minutos tienes el OK o el KO, ¿no? El OK o el KO. Y todo se basa en esa recolección de datos, cómo se transforman esos datos según el interés o el caso de uso, y luego los insights, muy importante, como lo que hace Lexic para muchas marcas, que aglutina todas las comunicaciones de cliente y los pone en una misma plataforma, y entonces saben analizar de forma automática. ¿Qué es lo que nos pasa cuando llamamos a una empresa? Que nos traduce, no transmite su complejidad estructural, ¿no? Pero ahora le paso, no, eso tiene que llamar con riesgos, digo, bueno, pues pásamelo tú. No, ya vuelvo a llamar, vale, y otra vez tengo que dar todo, me trasladan toda la complejidad de la empresa. En cambio, aquí lo que hacen es al revés, aglutina y según lo que tú quieras, o tu interés o tu necesidad, te van definiendo el workflow dentro de te van reasignando, ¿no? Y también aquí lo que llama la atención, que a mí me gusta mucho, es el sistema de alertas. Por ejemplo, un caso es trabajando con una empresa, con Bosch, que venden a B2C y B2B, o sea, venden a cliente final, pero también a distribuidoras. Se dieron cuenta que en todos los canales empezaba a aparecer la palabra spam. Y algo estará pasando. Entonces se manda un push, se manda una alerta al equipo de sistemas y equipo de marketing, oye, que aquí está pasando algo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que es que la garantía les llegaba el spam a los clientes. Rápidamente pudieron corregir eso, con lo cual incrementar la satisfacción del cliente, ¿no? U otro caso, que también se trabaja ay, no, espera, a ver, no sé si... bueno, no, como voy mal de tiempo, se trabajó con Intelligence, la empresa en la que estaba trabajando yo, Intelligence y Prodigioso Volcán. Creamos un sistema de producción de tal manera, un CMS, que un periodista iba escribiendo, redactando, y entonces ponía datos de paro, el paro juvenil, y entonces si estamos trabajando con el paro juvenil, ¿a qué estadistas? ¿A qué fuente externa me iría? Al INE. Pues lo que hacíamos era vincularlo, ir a una fuente externa de autoridad, al INE, y extraer un gráfico de forma automática. De tal manera que el periodista o la periodista, si tuviera que trabajar en eso, hubiese tardado un montón, ¿no? Pues de forma automática ya te genera. O fichas de proveedores. Ya se le pide en X y ya la empresa de NLG te genera de forma automática la ficha de forma estandarizada también. O narrativa, que trabaja con Novartis y genera de forma automática ensayos farmacéuticos según la estandarización que la agencia del medicamento solicita. O un trabajo o un proceso en el que intervine, que trabajé, que se pedía, pues radiólogas, que sabéis que trabajan con la voz, pues se pedía, pues eso, que comprenderlo, clasificarlo, extraer la información, validarla con la fuente del Ministerio de Sanidad, que en el caso es IDC-10, y generar un informe. Con lo cual ahí tengo en el EU y en el EG, genero el informe. Pero recomendamos poner Deep Learning con detección de hallazgos. Esto se llama, pues, la máquina, yo soy humana y hay cosas que no veo, pero sí que el Deep Learning, igual, esa máquina puede detectar algún hallazgo que yo, como humana, he pasado por alto, o Dow Jones. Y Saturno Labs aquí es un claro ejemplo de cómo utilizar, a ver si no lo pongo, cómo utilizar lo que llamamos en inteligencia artificial la inteligencia aumentada. O sea, así como yo no utilizo un lápiz y papel para sumar y restar, utilizo un Excel o una calculadora, pues aquí igual. A ver,
Así, no sé. The more I live, the more I find that if you have the Bueno, pues aquí esto es un sistema empleado por el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, como veis, si ella tuviera que trabajar, o sea, bueno, esto ya nos lo ha contado, si ella tuviera que trabajar buscando esa información tardaría mucho más. En cambio, está trabajando y está procesando la información y va muchísimo más rápido. Es lo que se llama la inteligencia aumentada, ¿no? No te voy a quitar el puesto de trabajo, te lo voy a hacer más eficiente y más fácil, ¿no? Y algo que me quiero detener aquí, y voy muy rápido ahora, me da pena, pero por tiempo, es que gran parte de esos corpus, muchas veces los equipos no piensan en dónde vienen esas fuentes ni cómo son esos corpus o esos datasets. Es lo que llamamos que están sesgados, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de del sesgo que tienen los datos, de hecho si buscamos CEO, vemos estos señores, fotos de CEOs, ¿no? O pocas mujeres CEO, ¿no? Y muchos ejemplos que os podría exponer, pues también en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial el 80% son hombres blancos de mediana edad, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad. Y esto vamos a ver ahora con una serie de ejemplos el impacto que tiene. El que no se den cuenta estos equipos de decir, oye, que cuán sesgados están, incluso también eligiendo un modelo para entrenar a la máquina, ahí hay también sesgos, ¿no? Pero en el caso de que nos afecta, en el caso de impacto social, por ejemplo, esto es de reciente, el DeepL, que es una plataforma de traducción automática, ponemos nombres en inglés de oficios, ¿no? Como puede ser doctor, nurse, engineer, y curiosamente, si lo traducimos en español, el único que tiene marca morfema flexivo de femenino, enfermera es enfermera, o sea, no jueza ni ingeniera. Esto está sesgado, ¿no? Por lo menos que me dé la opción de esta campaña de la ONU, ¿no? Mujer no se lee muy bien, pero la mujer debe, la mujer necesita. Imaginaos lo que pone, ¿no? Debe quedarse en casa, la cocina y demás. Esto es histórico. Esto es lo que buscan o lo que dicen los hablantes y lo que está en Internet, está en Google, ¿no? Que son históricos. U otro caso, GPT-3 es una tecnología que produce de forma automática el lenguaje. ¿Qué pasa? También está sesgado. Este señor musulmán, pues dice, bueno, dos musulmanes iban dentro de una iglesia, imaginaos lo que pone, ¿no? Si está sesgado. O sea, y va lo peor, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque el equipo igual nadie lo ha entrenado. O, otro ejemplo, en un portal de empleo, que una chica se le ocurrió y dice, bueno, ¿qué pasa si pongo mi currículum en femenino y mi mismo currículum en masculino? ¡Oh, sorpresa! Si eres mujer, te ofrece un puesto menos remunerado y menos cualificado, tipo recepcionista administrativo, y si eres hombre, profesor doctores de educación secundaria. Un mismo currículum, ¿eh? O Apple Card, ¿no? Esto es de hace 2 años, 2019, no os penséis que hace 20, no. Apple Card, pues el creador de Basecamp denuncia públicamente que es un programa sexista que a su mujer no le dan crédito, le dan 20 veces menos de crédito cuando tiene el mismo sueldo y vive en el mismo sitio. Ya sabéis que es el código postal, ¿no? Pero hay muchas cosas, la gente suele pensar en los robots asesinos, van a acabar nuestro... Pero yo siempre defiendo la parte ética y también el impacto social positivo, como es el proyecto de STOP, Suicide Prevention in Social Platforms, liderado por Ana Freire, doctora de la Universidad Pompeu Fabra, Business Management School, y que fijaos, el potencial de juntar a personas con diferentes capacidades, diferentes conocimientos, como son ingenieros e ingenieras, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, a entrenar la máquina. ¿Y para qué? Pues detectan, en Twitter, detectan tendencias suicidas y entonces mandan un mensaje a la persona. Sabéis que el suicidio, se mueren más personas por suicidio que en accidentes de tráfico,
y de hecho recientemente el gobierno lo ha determinado como un foco de salud mental y es muy importante que trabajemos en este ámbito, ¿vale? De tal manera que a mí, si me detectan una conducta suicida, me manda uno de estos anuncios, no, es uno de nuestros mensajes para que yo llame al teléfono de la esperanza. ¿Sabéis cuánto han incrementado las llamadas al teléfono de la esperanza? Bueno, 60%. 60%. Espectacular. Sé que no hay código ético. Quienes trabajéis en data, inteligencia artificial, se está trabajando, pero si vais a trabajar, pensad que lo que vayáis a hacer sea justo, sea explicable, lo podráis explicar, de hecho el GRPD 22, el artículo 22 de la GRPD tenéis que explicar, sea simétrico, o sea que los datos no estén bien balanceados. Si entrenamos a la máquina solo con sesgo masculino, a las mujeres nos van a dar menos crédito. Ética, educación y sobre todo diversidad, porque como os he expuesto aquí, es necesario, bueno, François Chollet, sabéis, Kaggle, ¿no? El creador, bueno, pues él decía, a mí lo que me preguntaba de las personas no supieran matemáticas, pero ahora lo que me importa y me preocupa es que no sepan de humanidades, ¿no? Ha quedado aquí demostrado que cuanto más rico es un producto es cuando se ha trabajado diferentes personas, de diversidad de género, obviamente, racial, cultural, de orientación sexual, de conocimiento, personas de filología, lingüística, derecho, informática, ingeniería, diseño, que colaboren y co-creen y cada vez vamos más a este modelo. Y sobre todo lo que decía Machado, gente buena en el buen sentido de la palabra. Y como decía Maya Angelou, muy importante, se habla mucho de la innovación, pero la innovación la que nos llega a las personas es la innovación emocional. O sea, es todo lo que decía Maya Angelou, ¿no? De la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Si yo estoy desarrollando un producto, un servicio de inteligencia artificial donde yo, como pasó en Google Fotos, ¿no? Cuando se lanzó a beta, si eres persona negra te etiquetaba como un mono o gorila, yo ahí sí que voy a odiar la marca y me va a sentir muy mal, ¿no? Pero en contrapartida, como hemos visto, con Stop Suicide, pues podemos ayudar a mucha gente y ese impacto incrementarlo. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, más que una pregunta, no sé si es pregunta, crítica, pero con todo esto del procesamiento de lenguaje natural y que está en boga y que me parece que es necesario y vamos hacia esa línea, ese camino, mi compañero aquí, Gustavo, que está callado, me soltó la pelota y me toca a mí. Muy bien. ¿Por qué nadie le mete presión a la Real Academia Española para que haga disponible público el diccionario de la Real Academia Española, donde hay tantísima información útil para el procesamiento de lenguaje natural, incluyendo los libros, los 2 tochos de la nueva gramática de la lengua española, que tiene un sistema de acceso visual por fotografía, no sé si lo has visto alguna vez. Sí, sí, de Mátame Camión. Infumable, con todo mi respeto. Sí, sí. Con todo mi respeto. Sí. Porque lo han hecho infumable para protegerlo, entiendo. Sí, porque se piensa que luego van a sacar dinero, pero luego no sacan dinero y luego la fuente es pública. Pero es ya, un retraso. Es un temica, es que eso es para un temica aparte. Vale, pues sí que no por sacarlo aquí a la luz. No, pero no, por ejemplo, ahora sí que acaban de lanzar lo de la Real Academia de la Lengua con el Centro de Supercomputación de Barcelona, María, ¿no? Bueno, pues ya le estamos pidiendo, yo he hecho a varios stakeholders por ahí pidiendo cosas y no las sacan. Pues que si nos vamos a AENA, tampoco AENA libera los datos. O si nos vamos a muchas cosas, tampoco. Pero en el marco de la filología, la Real Academia es que habría que... Claro, pero es que una cosa son los datos privados de una empresa y otra cosa es, dentro del procesamiento de la lengua natural, el español por excelencia, los datos maravillosos que tiene. Sí, y el corpus, el corde y el... Todo. Claro, y que eso está subvencionado. No, yo a compañeros míos scrapea, eso no se puede, pero llega un momento que dices tú, diga, que totalmente de acuerdo. Estamos, a ver, yo di una charla en el Senado y por favor, un poco de coordinación. Gente que tiene estos datos que son públicos deberían de compartirse, igual que muchas universidades deberían de compartir esa información y ese conocimiento. O sea, es que debería de ser un pacto común
aceleremos todo el procesamiento del lenguaje, todas las tecnologías. Y además es que ahora vienen fondos europeos, es la segunda estrategia. Pero como siempre, uno no se tiene conocimiento de que las máquinas se entrenan con eso. Muchas veces el nivel básico no se tiene. Pero sí, yo que sepa que la otra parte que me toca a mí como cofundadora de Spain AI, Mujeres Tech, lingüista, Iconion, yo todo, eso es lo que yo siempre lo digo, que tienen que abrir los datos. Claro, son públicos. Lo que me planto yo. Tenemos que ir ahí. También sabéis que la Real Academia de la Lengua Española, si no habéis estado, están los percheros con el nombre de cada académico o académica y tienen unos agujeros que es para el palo, o sea, para el bastón y para el paraguas. Como son vital, o sea, son hasta que te mueres, que también ahí también habría que darle una vueltecita, aparte de la diversidad de género. Ahí también está Pérez Reverte y no está Violeta de Monte. Ahí lo dejo también, ahí lo dejo. Pero es que la Real Academia, es que sinceramente los lingüistas, es que ya muchos lingüistas no contamos con ella, porque no tienen ni idea, o sea, ni idea de cómo gestionar esa parte tecnológica. Que sí que ahora hay un equipo que han llegado a un acuerdo con Telefónica, o sea, ves como cosas con intentos, pero tampoco llegan a gran calado. Ahí, efectivamente. Vamos a ver. Chacho. Sí, porque están grabando. Y si no le pedimos a Cristina que corte y seguimos aquí. Cristina, por favor. Otra pregunta. Los que estamos aquí creo que tenemos claro la importancia de la automatización. Desde tu experiencia, automatización de procesos, desde tu experiencia tanto en las empresas privadas como públicas, ¿cuáles son los principales retos que debemos abordar para que se vea como algo natural, ¿no? Ya usar el Excel es algo natural, a nadie lo ves pintando en papeles, bueno, por ahí todavía queda algo, pero poco. Y ahora toca automatizar las empresas y las administraciones. ¿Cuáles son los grandes problemas que nos estamos encontrando? Primero, el problema del miedo de esa tecnología me va a quitar el puesto de trabajo. O sea, y eso se combate con conocimiento y formación. O sea, primero hay que formar qué es esta tecnología que te puede aportar y el potencial que tiene. Contar con esas personas a la hora de idear o crear ese proceso. Esto es, no llegar impuesto y de vais a tener que... No, voy a crear y voy a intentar que esas personas se incorporen dentro del diseño de la automatización de ese proceso. Con lo cual, cuentas con conocimiento de las personas que llevan muchos años trabajando en ese proceso, pero también que se sientan partícipes. Y luego la parte tecnológica, que la institución pública ponga dinero. Eso hay que invertir también, que es necesario. Muchas veces no, o se le pide a las empresas que lo hagan gratis, una POC gratis, para ir viendo. También ahí está el reto de la formación y luego también del uso y la adquisición de esa. Y luego, muy importante, el medir. O sea, como pasa en las administraciones públicas, yo lo utilizo, pero luego cuál es el retorno de inversión. ¿Cuánto ahorro de coste operacional estoy haciendo? ¿Qué está reportando en la calidad de la ciudadanía, por ejemplo, o de la calidad del trabajo de mis equipos? Muchas veces no se tienen esas métricas y son muy importantes. ¿Una pregunta más? Cristina, a nivel nacional, no internacional, sino a nivel nacional, ¿cuáles, todos los casos que tú conoces, cuáles crees que son los de referencia, en NLP me refiero, ¿vale? Sobre todo en NLP y automatización de muchos de estos procesos, etcétera, en la pública y en la privada? Ejemplos que tú puedes decir, estos están muy avanzados y van por un buen camino. Pues en la privada ya muchas empresas empiezan a utilizarlo. Por ejemplo, la banca ya está automatizando muchas cosas desde onboardings, registros, también la medicina. O sea, no puedo decir increíble lo que están haciendo esto, porque te digo, ha empezado muy poco a poco. Y lo que sí que os digo que desde la pandemia se ha acelerado mucho. Ya las empresas quieren automatizar muchos procesos. Y desde la administración pública,
pues ahí en la Generalitat lo está haciendo muy bien, en Aragón también, o sea, a mí me está sorprendiendo esa capacidad de que ya se está trabajando en el carnet único, o sea, luego también estaban trabajando también, DNLP me dices, ¿no? Sí, bueno, pues y tenemos, lo que pasa que falta, o sea, hay cosas puntuales, pero falta o sea, que puedas trabajarlo de forma eficiente, ¿no? A grandes rasgos. Y claro, la pregunta ahora viene, todavía estamos empezando, por decirlo de alguna forma, ¿cómo empezar? Privadas, ¿vale? Empresas privadas, empresas públicas, ¿por qué tipo de proceso? ¿Se podría decir algún tipo de proceso? Sí, lo he dicho donde se pueda antes, y por lo captar que se está mucha trabajando en empresas es procesos donde el negocio sea básico, o sea, procesos donde se saque más pasta y ahorre costes operacionales. Esas son las dos, ¿sabes? Donde yo pueda ahorrar costes operacionales o sacar pasta que impacten en negocio. No se va tanto a las operaciones, que sí, hay veces que sí, pero se va más con foco negocio. Negocio es quien toma las decisiones de qué cosas se van a automatizar y qué no, a día de hoy, la empresa. Y en las instituciones públicas, pues que os voy a contar a los aquí presentes. Depende de un compromiso de arriba para que se automatice. Y también, como os he dicho, yo muchas cosas necesito que se compartan datos. Si a mí la consejería tal no me comparte datos de esto, no puedo yo automatizar determinados procesos en salud o en un montón, Hacienda, legal, o sea, para pedir una ayuda. O sea, ¿me explicáis? Para pedir una ayuda o crear una SL. O sea, toda la complejidad que hay detrás, documental, pues si tienes todo. Yo siempre pongo el claro ejemplo, me has dicho antes de la automatización, el claro ejemplo es Hacienda. Hacienda lo tiene todo automatizado. Digo yo que para mis deberes, muy bien automatizado, o sea, para pagar. Pero ¿qué pasa con mis derechos como ciudadana? No está igual automatizado. Ahí debemos de trabajar la administración pública. Pero vamos, es que es el reto de la transferencia de conocimiento o compartir datos entre administraciones y también entender eso en la ciudadanía, las diferentes tipologías de ciudadanía que hay. Bueno, mi pregunta, más que pregunta, es conocer, ¿no? Un poco cómo se está moviendo en esa capa, ¿no? En la que te mueves, que son empresas de alto nivel, ¿no? Y el gobierno de España. Ahora vienen muchos millones, ¿no? Por todo lo que es la inteligencia artificial, la transformación digital. Y al final nosotros lo que nos hacen falta son los datos, ¿no? Hay unos datos internos dentro de la empresa que son pequeños frente a la inmensidad que hay fuera y son los que realmente pueden convertir, ¿no? O ser el verdadero motor de la transformación digital, ¿no? AENA es una empresa estatal, no comparte los datos. Para nosotros como empresa pública, saber cuándo nos llega un avión al aeropuerto y no estar lanzando servicios como un tonto, ¿no? Viene o no viene, me da igual. Hay allí cada 20 minutos un vehículo, ¿no? Para el turismo. Si sabemos de dónde proceden los aviones, ¿no? ¿Qué tipo de turismo? Si, por ejemplo, el año pasado venía si sabes incluso cómo van a ser los residuos. Exacto. Si te vienen alemanes que si te vienen ingleses. Exacto. Sí, sí. Sí, o lo que está pasando ahora con el Brexit, ¿no? Que está callando. Tomar esas acciones, ¿no? O sea, tener ese dato. Al final es como todo, ¿no? Si las administraciones no apoyan o no articulan la legislación europea para empresas como nosotros, ¿no? O las empresas por el que el ciudadano está pagando el dato. Es un dato público que está pagando y que no va en contra de la protección del dato. Se está pensando en eso, porque se puede pensar mucho en inteligencia artificial, se puede pensar mucho en la democratización, pero si no hay datos y no hay esa conectividad y esa accesibilidad, que no es ir a un PDF, sino hay muchos datos que están estructurados y es el primer paso que necesita una IA para aprender. Después ya viene todo lo demás, ¿no? No, sí, totalmente, es lo que le estaba diciendo a José Luis. Si a mí AENA no me comparte los datos o no me comparten por mucha estrategia de data que haya que venga de la Comisión Europea. O luego también el tipo de cloud, que si por ejemplo en mi región se va a utilizar una cloud, pero no se va a utilizar la Gaia o la cloud pública que se utilice,
estamos en las mismas. O sea, aquí hay una estrategia desde el punto de vista de infraestructura, desde el tipo de vista del dato, cómo genero yo ese clúster de data para que todo el mundo salga beneficiado. Pero aquí hay una cosa que se dice poco que se llaman lobbies. Entonces, mientras estén determinados lobbies interesados, pues como la energía, que en España tenemos menos placas solares que en Holanda. O sea, o como dice el gran Jorge Morales, ¿no? En España somos innovadores en detener la innovación. O sea, claro, dices tú, en la energía, no me digas tú que no podíamos ser, fomentar el autoconsumo, luego vender yo excedente a través de blockchain, o sea, muchas más cosas que tienen impacto. Y no se está haciendo por determinadas cuestiones de lobby, cosas de estas. Pero por eso decía que hasta que no quienes tengan autoridad, poder y demás, no tomen la decisión de que eso se comparte para un bien común, es imposible. Pues tú vas a intentar, como Titsa, intenta buscarte la vida con datos, pero es muy difícil. Yo entiendo vuestra situación que dices tú, pues si AENA tiene los datos, a mí sea un impacto aquí bestial para luego turismo. O sea, claro. Sí, a tenor de lo que estás comentando, ¿no sería el escenario de la web 3.0 lo que permitiría todo esto? Acabar con la descentralización, tener, digamos, un modelo más de igual a igual, donde las organizaciones sean, empoderar a las personas, las organizaciones con la posesión del dato, pero asimismo que puedan decidir con quién compartirlo y en qué contexto compartirlo. Sí, pero volvemos otra vez al punto de vista político, ¿no? Ahí es una decisión política. Los políticos a día de hoy no piensan en eso, piensan en otras cosas, obedecen a muchas cosas, tienen que dar las gracias por muchos favores. Es que hasta que no haya un compromiso político de que lo primero es el bien común, no mi interés o que yo tengo que negociar esto con tal persona o tales empresas, vamos a estar siempre así. Que lo del software libre, ¿por qué no se hace software libre? ¿Por qué no hay muchas soluciones de software libre? O lo que está reclamando Jaime García Obregón, o el tuitero de Cantabria, le dimos un premio en Huesca, le dimos el premio de periodismo digital, pues lo que es un trabajo él solo, en plan quijotesco, denunciando muchas cosas y persiguiendo a la ministra para que abra los datos, que es mercantiles que son de todo el mundo. Y estamos en las mismas. Si no se ha hecho antes, bueno, ahora bien, deberíamos de ir todas las personas de diferentes asociaciones a ir reclamando, ir apoyando pues, a este Quijote y reclamando. Pero yo, a nivel personal, en Petit Comité, a personas que trabajan en Open Data de gobierno, no voy a decir quién, te dicen, ya me gustaría. Pero pues, si trabajas tú en Open Data, digo yo, que te debería de gustar y deberías de intentar que eso fuera así, pero vamos, que si son políticos y no tecnócratas, es muy difícil. Bueno, lo mío es una reflexión, porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro la importancia de la digitalización, la importancia de tener los datos abiertos, también evidentemente pues que la inteligencia artificial funciona como funciona, pero lo más importante desde mi punto de vista es que la inteligencia artificial también llegue al aula. Porque es que de nada nos servirá tener abiertos los datos si luego los que gestionamos los algoritmos no estamos formados o no tenemos la capacidad ya personal y madurez para, por ejemplo, esos que estamos viendo, ¿no? Esos sesgos que estamos viendo, no somos capaces ni siquiera de darnos cuenta que se está produciendo un sesgo. Y por lo tanto yo creo que es que hay que empezar desde el origen, y el origen está en la escuela, y que lleguemos también a la universidad con la inteligencia artificial, y esto es lo político, esto no lo vamos a resolver ninguno de los que estamos aquí, pero desde que no seamos capaces de darnos cuenta que para llegar a lo que podríamos llegar con la tecnología que hemos desarrollado, que esto me hace mucha gracia porque la mayoría, tú vas a conferencias y la mayoría lo que te analiza, lo que te discute es que hay que frenar la inteligencia artificial, hay que frenar los desarrollos tecnológicos por miedo
a los peligros que se pueden producir en el avance que tenemos de la protección de los derechos humanos. Y lo que yo planteo es todo lo contrario, es que como no tengamos inteligencia artificial y desarrollo tecnológico en igualdad de condiciones para todos, vamos a estar peor que al principio de la primera revolución industrial. No, pero es que además otros países lo están desarrollando y les da igual. Entonces estás tú perdiendo una coba de desarrollo estructural socioeconómico. Que es que además esto no tiene nada que ver con los estados, es Claro. supranacional. Entonces, a mí el mayor disgusto que tengo es la sensación de que la parte de la formación estamos todavía a años luz de poderla cambiar y que aunque se intenten modificar las leyes educativas, no va en la vía de la inteligencia artificial en las aulas. Totalmente de acuerdo, porque cambiar un currículo educativo y además hasta que no haya un pacto de Estado en este país de que la educación es primordial y que no se toca y que no tiene que haber un intervencionismo político según el signo que seas, estamos perdidos. Pero sí que es cierto que hay que pensar de forma positiva cuáles son aquellos estudios que sí que tienen más laxitud o más maniobrabilidad de adaptar esos contenidos. En FP sí que ya están empezando a lanzarse iniciativas o estudios de Big Data, inteligencia artificial, UX y demás. Ahí sí, en FP. Yo, por ejemplo, en Aragón sí que se están lanzando bastantes líneas de FP o lo que estáis haciendo en el parque tecnológico, lo que me contaste cuando estuve yo aquí estudiando el plan director, ¿no? Esas iniciativas de juntar a empresas, que es lo que está haciendo Caja 7, ¿no? O nuestra cátedra, ¿no? Juntar a empresas, cuáles son las necesidades. Oye, yo te doy formación ágil y tipo bootcamp, ¿no? Y por lo menos, vale que no vas a crear el perfil de full stack, vamos, pero sí que alguna necesidad puntual que luego esa persona se pueda tener un evolutivo en su formación. O incluso personas que venimos de entornos de humanidades, que no sabemos a día de hoy que podemos estar anotando textos y trabajando en inteligencia artificial con procesamiento del lenguaje natural, también a esas personas formarlas. Sí, por eso, otra vez compromiso político, pero sí que están haciendo cosas. Lo que pasa es que lo que tú mencionabas, a grado o a universidad, olvídate, antes lo hablábamos aquí con AITEX, con el equipo de AITEX. Yo he dado una charla en la Universidad de Zaragoza y al terminar, a alumnas de filología, porque yo les enfocaba de que, oye, tenéis aquí un mundo, ¿no? Y al terminar una alumna me abrazó, me dijo, qué bien, que hay esperanza. O sea, que no solamente somos profesoras de lengua y literatura o de español para lengua extranjeros, que tenemos un potencial y nuestro conocimiento es inmenso y tiene un gran impacto. Pero es que, claro, luego lo hablaba yo con el equipo de lingüística y decía, ¿y por qué no creáis un máster de tecnologías del lenguaje? No, pues porque quien toma las decisiones otra vez tiene el máster del MIOCID. Me voy a poner yo. Y esto pasa en muchos determinados entornos de primero lo mío, me voy a perder mi tesoro, mi momento Gollum y el resto que se apañe. Entonces, hasta que no vaya aquí un compromiso, o en este caso el Cabildo, que diga a las determinadas universidades, oye, vamos a agilizar esto, con estudios propios. Hay muchas fórmulas dentro de la universidad, estudios propios, másteres específicos, etcétera. Nosotros desde el parque estamos intentando hacer el máster propio con la Universidad de La Laguna, precisamente en emprendimiento y en tecnología, en desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. Vamos a ver si sale, porque esto también es lento como... Pero vamos, que esto es un gap, o sea, es intentar llenar algo que es un lago o un océano. Pero bueno, pero vamos, que mi disgusto lo expreso, pero no soy pesimista, soy optimista. No, sí, es algo compartido. Si yo dentro de todos los planes, no solamente el plan director está un eje de formación y de talento, sino dentro del Gobierno de Aragón. Una de las propuestas del CINTAN, por favor, formación en emprendimiento, también en tecnologías adaptadas a cualquier perfil. Gente que sale de un ERTE, de un ERE, yo no le puedo hablar, pero algunas competencias digitales para que pueda empezar a usar, puedo empezar, ¿no? O sea, hay muchas fórmulas y siempre se piensa en lo macro de, el grado. No, puedes empezar con un FP, con unas formaciones ágiles con diferentes cámaras de comercio. Es que luego tienes un montón de stakeholders que te pueden impartir esa formación. Y también dar relevancia a las comunidades tecnológicas, que están comunidades muy potentes como los makers, como personas que trabajan con datavirs, o sea, un montón de comunidades que hacen cosas que no se les da tampoco visibilidad ni se les da apoyo y que pueden ayudar a generar ese cambio. Saturday AI, ¿no? Que dan formación a gente de determinados perfiles. O programamos, que ya a título individual Jesús Moreno ha desarrollado de prueba de concepto y ahora lo están extendiendo a diferentes colegios, ya no institutos, colegios, primaria,
de formación de inteligencia artificial, pero lo ha creado su equipo y él, no la Junta de Andalucía. Pero sí que ahora la Junta de Andalucía le está dando apoyo. Eso, profesorado. Ya. Bueno, pero es que eso es otra reflexión. El sistema educativo, que se sigue dando clase como la Edad Media, que es una persona ahí, vomita conocimiento y luego yo a la hora del examen vomito el conocimiento. Más luego que la adquisición de conocimiento por parte del alumnado son tutoriales y están en el entorno online. Y seguimos con el libro de texto. Esa es otra también. Luego también hay profesores de universidad que siguen recomendando su libro de texto. También hay también. O sea, faltaría más. Yo solo unas observaciones al hilo que has comentado. Que yo soy quizás más optimista porque realmente rompo una lanza a favor de la Universidad de La Laguna. Nosotros somos una empresa tecnológica y nos nutrimos de los alumnos que salen de esta universidad. Y como referencia está el proyecto que has mencionado del Gobierno de Aragón de licitación pública, que lo desarrollamos nosotros con el grupo OESIA y con un equipo de alumnos salidos de aquí. Que vamos, que yo confío en el talento que tenemos, en lo que está saliendo de la universidad. Y a las pruebas me remito. Nosotros tenemos gente en Amazon, que estaba en el equipo de Open Canarias, está en Volkswagen, coche autónomo. Así que creo que tenemos la capacidad y el conocimiento dentro de la propia universidad para generar este valor ahora mismo ya. Fíjate, pues yo lo decía, no sabía que habéis colaborar. Pues, no le he puesto para hacer la pelota ni nada. Me ha salido más patrio. No, realmente quien hizo la parte de blockchain fuimos nosotros. Somos la capa de integración que se hizo una solución híbrida Hyperlayer Ethereum, la hizo Open Canarias, o sí hizo la capa de aplicación. Muy bueno saberlo. Bien, ¿alguna cosita más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se quede en el tintero? Bueno, en cualquier caso, estoy en LinkedIn. Me podéis contactar para lo que queráis, lo que necesitéis, y un placer. Como a mí me gusta decir, conspirar, ¿no? Trabajar, conspirar. Solamente un pequeño comentario con el tema de los datos. Nosotros empezamos a trabajar en el 2008, 2010, por ahí, con tema de datos. Se montó luego con Cabildo el Open Data Canarias aquel, se hicieron unas cuantas cositas interesantes. También en el tema de la Web 3.0, con RDF. Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, pero no avanzados. Ahora seguimos mirando. Es que me miráis a mí como si fuera yo la presidenta del Cabildo. No. Por si sabes. Ya cuando sea presidenta yo del gobierno, ya cambiará esto, cambiará. Pero que llevamos un tiempito con todo el tema de los RDF y la semántica y tal, y que no acaba de avanzar. Hay ejemplos a nivel internacional, por supuesto, pero que se ha quedado ahí. Entonces nosotros desde 2010 hasta ahora retomar algunas cositas que hemos retomado ahora, hemos dicho, pero si seguimos igual. Entonces hay una palanca ahí que todavía falta. Yo entiendo que puede ir también por la falta de datos ya masivos, que todo el mundo habrá datos y entonces ya se pondrán en RDF, etcétera, para poder crear esas conexiones semánticas entre los distintos datos. Eso, dejarlo abierto y software libre y que la gente participe y que me ayude a mejorar eso. Totalmente. O sea, lo que está en Hugging Face o en otro tipo de plataformas que entrenan modelos y de todo, y lo que hablábamos de la Real Academia de la Lengua Española, hay muchas instituciones que deberían de abrir sus datos. Muy bien, pues Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. Bueno, pues nada, cerramos la sesión de hoy y seguimos con más y mejor. Este año ya no hay más webinars, será el año que viene y tendremos también la sesión de administraciones públicas que era el 3 de marzo, me estaba apuntando, menos mal, y luego también una sesión para el consejo asesor con Xavier Marcet, que
prepararemos, intentaremos también pedirles a ustedes que nos ayuden a preparar esas sesiones para aprovecharlo realmente, ¿vale? Yo creo que es súper interesante que gente del potencial de Cristina, Xavier, etcétera, estén con nosotros y ayudándonos dentro de la cátedra, Caja 7, Big Data, Open Data, Blockchain, a mejorar todo esto, ¿vale? Gracias a todos por venir.